Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernández Romero Aranza Michel de la Universidad Autónoma de Durango. El día de hoy les hablaré sobre tumores neuroendocrinos de la materia de oncología impartida por el doctor Santiago Félix. Primero tenemos que saber qué son los tumores neuroendocrinos. Estos son cánceres que comienzan en células especializadas llamadas células neuroendocrinas. Esas células tienen rasgos similares a los de las células nerviosas y las células productoras de hormonas. Estos tumores son relativamente poco frecuentes, con una incidencia anual de 10 casos por 100.000 habitantes. Entonces, suponen la segunda neoplasia avanzada más prevalente del tracto digestivo tras el cáncer colorectal. Es importante saber que muchas veces son lesiones pequeñas o tumores no funcionales, lo que retarda su diagnóstico. Estos tienen características variables, presentación variable y sus manifestaciones clínicas están relacionadas con el órgano en el cual se originó. Entonces, ¿cuáles son los sitios más frecuentes? A pesar de que son un grupo de neoplasias poco frecuentes, estos se pueden originar en cualquier parte del cuerpo, como son tracto gastrointestinal, intestino delgado, páncreas e incluso en el sistema broncopulmonar, aunque la mayoría se originan en el tracto gastrointestinal y en el sistema broncopulmonar. En el páncreas, uno de los sitios de mayor frecuencia de estos tumores suman hasta el 10% de las neoplasias malignas. Dentro de los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, el sitio más frecuente es el intestino delgado con un 30,8%, el recto con un 26,3%, colon con 17,6%, páncreas con aproximadamente 12% y en apéndice con aproximadamente 5,7%. Hemos estado hablando de las células neuroendocrinas, pero verdaderamente, ¿qué son las células neuroendocrinas? Estas derivan de la cresta neural y endodermo. Comparten características comunes con células neuronales y se caracterizan porque producen neuropéptidos, neuromoduladores y neurotransmisores. Estas células se organizan y forman glándulas, por ejemplo, hipófisis, paratiroides, médula suprarrenal, paraganglios, etc. O permanecen de forma difusa en el páncreas, tracto gastrointestinal y respiratorio, vía biliar. Existen al menos 15 péptidos secretados por los distintos tipos de células neuroendocrinas del páncreas y del tracto gastrointestinal. Entre sus funciones destacan que regulan la homeostasis de la glucosa, la secreción pancreática exócrina, motilidad y el vaciamiento gástrico, así como el crecimiento y la proliferación intestinal. Entre los péptidos que destacan son la insulina, el glucagón, la somatostatina, grelina, gastrina, secretina, motilina, péptido gastrointestinal, etc. Hay diferentes formas de clasificar los tumores neuroendocrinos, una de las cuales se basa en la producción o no de hormonas y en si éstas pasan o no al torrente sanguíneo, lo que puede traducirse en un síndrome clínico o no. Tenemos que se clasifican en tumores funcionales y en tumores no funcionales. Entrando a la clasificación de los tumores funcionales neuroendocrinos, cabe destacar que estos tienen menos riesgo de enfermedad metastásica. Eso se puede explicar porque quizás la producción de hormonas alienta y orienta el diagnóstico en etapas más tempranas, incluso antes de que se produzca enfermedad metastásica, a diferencia de los no funcionales que se diagnostican con lesiones ya de mayor tamaño, que estén más avanzadas, con una mayor probabilidad de metástasis. En primer lugar, tenemos al insulinoma, que es el tumor neuroendocrino funcional más frecuente. Este se caracteriza porque hay una proliferación de células beta en los islotes pancreáticos que producen grandes cantidades de insulina, lo cual va a llevar a una profunda hipoglicemia. Entonces, el péptido activo va a ser la insulina. Hablando de la clínica, hay un cuadro de neuroglucopenia, que hay diaforesis,
Hay estado de confusión, pérdida súbita del estado de conciencia, mareos, etc. Este tipo de tumores tienen una mortalidad del 10%. Asimismo, el 10% de estos pacientes van a desarrollar metástasis. También hay una tríada de Whipple característica en los insulinomas, que se basa en síntomas de hipoglucemia al ayuno, documentación de hipoglucemia como lo es glucosa sérica menor a 50 miligramos por decilitro y el alivio de los síntomas posterior a la administración exógena de glucosa. En segundo lugar, tenemos el gastrinoma. Este es el tumor pancreático maligno más frecuente. El carcinoma origina un síndrome de secreción inadecuada de gastrina, llamada síndrome de Zollinger-Ellison. El carcinoma, el 20% puede tener historia familiar y el 25% asociado con un síndrome de neoplasia endócrina múltiple tipo 1. La sintomatología viene asociada a la hipersecreción ácida. El síntoma inicial más frecuente es el dolor abdominal. El 90 al 95% de los pacientes van a desarrollar úlceras pépticas en el tracto gastrointestinal superior. La diarrea es el segundo síntoma más frecuente y más de la mitad de los carcinomas van a presentar metástasis en el momento del diagnóstico, siendo la localización más frecuente de metástasis en ganglios regionales seguidos por el hígado. A continuación tenemos el glucagonoma. Este es un tumor infrecuente que está formado por células alfa de los islotes pancreáticos. La fisiopatología se relaciona a la acción del exceso de glucagón. El síndrome del glucagonoma se refiere a las siguientes características clínicas: eritema necrolítico migratorio, diabetes mellitus, pérdida de peso, anemia, glositis o estomatitis. Más del 90% de estos tumores son malignos y se presentan metástasis en más del 60%. El siguiente es el tumor neuroendocrino lipoma. Este se forma en las células de los islotes del páncreas y produce la hormona péptido intestinal vasoactiva. Esta hormona controla la secreción de agua, sales, enzimas y ácido gástrico durante la digestión y hace que se relajen algunos músculos del tubo digestivo. Los signos y síntomas son diarreas profusas asociadas al desequilibrio hidroelectrolítico con hipocalemia marcada, deshidratación, dolor abdominal, náuseas, rubor o enrojecimiento del rostro, así como pérdida de peso. Los somatostatinomas se localizan principalmente en el páncreas e incluso en el duodeno. Estos elevan los niveles séricos de somatostatina. Los pacientes van a presentar un cuadro clínico de colelitiasis sintomática, pérdida de peso, diarrea y esteatorrea. Más del 80% de estos tumores son malignos y el 50% de los casos presenta metástasis. Ahora continuamos con la clasificación de los no funcionales. Estos no van a producir hormonas, pero secretan enzimas, como cromogranina A, precursores inactivos, etc. Estos no dan síntomas hasta que alcanzan un tamaño considerable, que tengan síntomas de compresión a otras estructuras o con enfermedad metastásica. Generalmente son únicos y se localizan principalmente en la cabeza del páncreas. Originan síntomas derivados del crecimiento local como dolor e ictericia. Otra clasificación es desde el punto de vista histopatológico y según su agresividad. Se clasifican en bien diferenciados y en pobremente diferenciados. La edad a la que suelen encontrarse estos tumores es a la sexta década de la vida, con un promedio de 52 años de edad. Hay muchos factores de riesgo para estos tumores, y esto nos permite hablar de otra clasificación, en esporádicos, que son aquellos que no van a estar asociados a ningún síndrome genético y suelen cursar con alteraciones en el cromosoma. La otra son tumores
que se asocian a trastornos hereditarios. Entre los síndromes hereditarios destacan las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1. Aparte de los síndromes de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y 2, hay otros síndromes hereditarios que no son tan frecuentes, pero que pueden aparecer tumores neuroendocrinos, como es la ya mencionada neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el síndrome de von Hippel-Lindau, neurofibromatosis tipo 1 y tumores neuroendocrinos esporádicos, que son los que estamos hablando en este tema. Continuando con los estudios de imagen para el diagnóstico y su ubicación, estos van a depender de la presentación clínica. Se pueden realizar determinaciones de marcadores séricos, pruebas bioquímicas y dependiendo de la orientación de la clínica, se incluye la realización de tomografía computarizada de fase simple y contrastada, así como resonancia magnética, estudios que permiten la ubicación y toma de biopsias dirigidas para obtener tejido. Hoy en día, se cuenta con la posibilidad de realizar estudios de mayor complejidad, como lo es tomografía por emisión de positrones, el uso de radiomarcadores como los análogos de la somatostatina, que nos van a permitir un barrido desde el cráneo hasta las rodillas, esto para una mejor evaluación de probable metástasis. En las consideraciones terapéuticas tenemos que la cirugía es el único tratamiento definitivo y curativo. Tenemos medidas farmacológicas como es el tratamiento con octreotida de 50 a 500 microgramos de 2 a 3 veces por día. Esta dosis mejora los síntomas y los parámetros bioquímicos en un 30 a 75% de los casos. Las preparaciones de octreotida se aplican por vía subcutánea una vez al mes. Tenemos otra opción que es la quimioembolización. La utilización de agentes de quimioterapia colocadas directamente en arterias nutricias adyacentes al tumor se van a acceder por vía arterial y son guiados por tomografía. Esta es una buena alternativa de manejo de la enfermedad hepática no resecable quirúrgicamente. Hablando de pronóstico, la supervivencia en tumores resecables es del 50-65% aproximadamente a los 5 años. Evidentemente, si hay metástasis, la supervivencia se reduce a un porcentaje significativo, como lo es de 33 a 36%.